Ay, ¿qué están haciendo? Ya me dijo. Ya, ¿qué me voy a cargar mi celular? Me quitó. ¿Qué están haciendo? Porque ahora no se escucha nada. No. ¿Sí les dio o no les dio? Sí, profe, está como menos 0.02. Bueno, casi cero, ¿no? Prácticamente. Sí. Si eso lo pasas a kilogramos por centímetro cuadrado, ¿cuánto te da? ¿A kilogramos por centímetro cuadrado? Pues 17. Me quito. Qué bonito amor en cimentaciones. Perdón, profe, ¿qué lo tenemos que convertir? O sea, si tú haces la operación así tal cual, como está aquí, te debe dar un valor. ¿Sí? Ese valor, si lo pasas a kilogramos por centímetro cuadrado, ¿cuánto te da? El de esta ecuación, así tal cual, toda esta ecuación, saca el valor y lo pasas, te va a dar en toneladas por metro cuadrado. ¿Sí? Pásalo a kilogramos centímetro cuadrado y ¿cuánto te da? Menos 0.002. Les da un valor muy pequeño de tensión. Sí, profe. ¿Sí? Y prácticamente entonces podemos decir que no existen los esfuerzos a tensión en la zona o en la presa, ¿sí? Y estos esfuerzos de tensión van a ir disminuyendo conforme el peso siga aumentando. Entonces, si manejamos concretos 2700, 2800, con menos razón vamos a tener esfuerzos a tensión. ¿Ok? Sí, profe. Bueno, ¿hasta ahí alguna duda o pregunta? No. Entonces, vámonos al factor de seguridad. ¿Sí? El factor de seguridad, acuérdense, esta literal que está aquí es mu, es el coeficiente de fricción, mu, que multiplica la normal, más los esfuerzos cohesivos que pudiéramos tener por las adherencias del concreto a la parte del suelo o del macizo rocoso que estemos analizando, y todo esto entre la suma de las fuerzas verticales. Esta sería la suma, perdón, de las fuerzas horizontales, como tal. Entonces, este valor de n ya lo tenemos, ya lo sacamos, ¿sí? Vamos a ver que, por ejemplo, en Comisión Federal de Electricidad nos establece que para roca sedimentaria o roca metamórfica o volcánica ya tienen unos valores de coeficiente de fricción, ¿sí? Y que estos mismos los podemos tomar como la cohesión entre la presa del concreto y el suelo. Entonces,
Si yo tomo, por ejemplo, que tuviéramos roca sedimentaria en la zona del desplante de la presa, pues estos valores andarían en 0.55 y 0.65. Vamos a tomar el mayor de 0.65. Entonces, para este valor, nosotros ya tendríamos en el análisis de la presa para desplazamiento, ¿sí?, que mu y el esfuerzo de adhesión del cemento, del concreto hacia el suelo, va a ser 0.65. ¿Ok? Entonces, considerando eso, nos falta determinar las fuerzas horizontales. Las fuerzas horizontales como tal es el empuje hidrostático y lo que viene siendo la fuerza sísmica. Una persona Entonces, que para empuje trabaja en- hidrostático tenemos la siguiente no ecuación. se viste así. Me voy a la tablita y Aunque sabemos sea así de que el barrio. empuje hidrostático está dado por esta ecuación, ¿Verdad? misma que determinamos No, bueno, ¿quién en esta parte de la presa. En esta, cuando estuvimos viendo esta parte de la presa, donde determinamos que el empuje hidrostático tenía esta ecuación. Entonces, si yo lo aplico, que es gamma del agua por h cuadrada sobre 2, ¿sí?, tengo que el empuje hidrostático es igual a gamma del agua por la altura al cuadrado sobre 2. Y esto sería igual a 1000 al cuadrado. No es cierto, perdón. Es 1000 que multiplica la altura, ¿sí?, que en este caso la altura de la presa que estamos manejando es de 100. Entonces 1000 por 100 al cuadrado sobre 2. ¿Y qué valor me da de esta ecuación? Un 5 millones. Eso es en kilogramos. Y en toneladas, Ujú. eso serían 5000. Ok, sí. 5000 me da. toneladas. 5,000, sí. ¿Sale? Ya tengo el empuje hidrostático. Vámonos a la fuerza sísmica. ¿Sí? La fuerza sísmica también ya la tenemos en la tablita, que me dice que es el peso del concreto BH cuadrado sobre 2, que es el W, ¿sí?, por el coeficiente sísmico que estamos teniendo. Esta ecuación que tenemos aquí la sacamos cuando teníamos esta parte de la presa, cuando vimos esta parte de la presa, que decíamos que era W por 9, entre 9.81 por la aceleración sísmica. Y esta relación de aceleración sísmica entre 9.81 es el coeficiente sísmico. Entonces, regresándome otra vez a esta parte, nosotros aquí tendríamos que la fuerza sísmica es W, ¿sí?, técnicamente ya la tenemos, ¿sí?, por el valor del coeficiente sísmico, que sería de alfa. Entonces, para este caso, nosotros estamos teniendo un coeficiente sísmico de 0.15. Y entonces aquí tendría yo 0.15, ¿sí?, por la parte que habíamos ya calculado del peso de la presa. Y en este caso es 10.896 toneladas. Para que deje Lupita. Por 10.896. ¿Esto cuánto me da?
a mi calculadora, ma, no puedo ver mi cuenta. Son 1634.4. Thank you. Por lo tanto, la sumatoria de las fuerzas horizontales, ¿sí?, me darían 5,000 más 1634.4, y esto sería igual a 6,634.4 toneladas. Entonces, mi factor de seguridad que estamos teniendo ahorita en esta presa, este factor de seguridad quedaría como mu por la normal, y en este caso sería 0.65 por el valor de la normal, que es 7,718, más 0.65 por el valor del ancho B, que es 90.8, y todo esto estaría dividido prácticamente entre 6,634.4 toneladas. ¿Cuánto me da el factor de seguridad? ¿0.77? 0.77. 0.77. ¿La presa es estable ante el deslizamiento? No. No. No, porque era lo que habíamos visto cuando vimos esta parte, que Pues sí, el factor de sí. seguridad por lo menos debería de andar entre 1.5 y 2. Con esa consideración, entonces nosotros ya podemos decir aquí que la presa no es estable y que requiere que se le pongan dentellones para que pueda absorber ese esfuerzo de desplazamiento que se está dando. ¿Ok? Entonces, en este caso, ¿sí?, las puras fuerzas horizontales me dan una cantidad de 6,630, perdón, las fuerzas horizontales, ¿qué valor me dan? Las puras fuerzas horizontales, que sería mu por n y la cohesión por b, ese factor, ¿cuánto me daría? Las fuerzas horizontales. Fuerzas horizontales. Pues nada más tienen la de 56. Ah, no. Fuerzas. ¿Cuánto mide? ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto es, pues? Este, 5,075.72. 5,075.72. Eso es lo que tengo de la resistencia como tal de fricción y cohesión de los materiales debajo de la presa, ¿sí? Y yo requiero, si yo quisiera por lo menos llegar al 1.5 o llegar al 2, ¿sí?, ¿cuánto tendría que valer, ¿sí?, esta relación del factor de seguridad? Es decir, ¿qué valor tendría que tomar la fricción, la normal y el esfuerzo de cohesión de B
para que pudiéramos llegar a esta situación de 1.5 o de 2. Es decir, para 1.5, ¿qué fuerza tendría que tener en esta parte de la ecuación para que yo pudiera tomar un factor de seguridad de 1.5? Y si vale 2, ¿qué fuerza tendría que tomar aquí esta relación para que el factor de seguridad me diera 2? Pues nada más despejamos, ¿no? Bueno, sí, igualamos a 1 punto. Mm, para 1.5, 33.83.81. Otra vez no te oí la cantidad. 3.383.81. 3.383.81. Sí. Pero es contándole este valor. ¿Cuál es? El de 5.075. 5.72. Sí, bueno, lo dividí entre 1.5. No, más bien este valor de 6.634.4 habría que Multiplicar. multiplicarlo por 1.5. Ok, sí, sí, sí. Entonces, me da 7.613.58. 7.613.58. Ajá. Y si lo multiplicas ahora por 2, este valor de 6.634.4 por 2, ¿Se tenía que multiplicar por el 6.000 o por el 5.000? no, estas son las fuerzas horizontales, son las fuerzas de restricción de fricción y cohesión. Ajá. Más bien tienes que multiplicarlo por este valor, que es el que tú despejarías de este lado de la ecuación, Ajá. y pasa multiplicando al 1.5 o pasa multiplicando al 2. Ok, entonces, 4. ¿Qué es eso, papas? Eran papas cocidas como. A ver.
Nos preguntó que, qué, qué, esto, qué sería ¿Cuánto les da? para que nos dé 1.5 en nuestro factor de seguridad o 2. Estoy tratando de saber cómo sacó esto. Ay, le cambió. No sé si se está grabando. Sí, sí, sí. Profe, o sea, dijo que multiplicáramos el 1634 por punto 4 para que le demos la suma, la materia de amor. No. Yo tengo el factor de seguridad. Ujú. En este tengo las fuerzas que restringen el movimiento y las fuerzas que ejercen el movimiento. No está cumpliendo la presa. Me está dando un factor de 0.77 con los valores que tengo. ¿Cuánto tendría que valer este numerador para Ujú. llegar a 1.5? Entonces, Ah, ok, esto sí, sí. lo tengo que despejar de este lado y multiplicarlo por 1.5. Estas fuerzas horizontales Ok, valen 6.634.4. ok. Entonces es Sería 9.951.6 Sí. ¿Cuánto? para 1.5. 9.951.6 para 1.5. Ok, y para 2. 13.268.8. Ajá. Okay. Eso es lo que tendría que valer el numerador. ¿Están de acuerdo? Entonces, si yo tomo el 1.5, estoy tomando, digamos, el límite más bajo. O si tomo el valor de 2, estoy tomando un límite muy alto. O estoy tomando el factor muy alto. Puedo aquí tomar un número intermedio o un número cercano, simplemente para que pase mi factor de seguridad dentro de la presa. Voy a suponer que quiero que sean 10,000 por comodidad, es decir, muy cerca del factor 1.5, pero voy a sobrepasar el factor de seguridad por muy poco, muy poco, va a ser 1.50 y algo, ¿sí? Pero sin caer en llegar hasta el 2, que eso implicaría que hiciera unos mogotes muy grandotes acá abajo de concreto. Entonces, si yo quiero llegar a 10,000 y esta fuerza que está aquí deteniéndome la presa ya tiene un valor de 5,075, a estos 10,000 yo le quito los 5,075, que ya me está dando directamente el terreno,
4.72. ¿Y cuánto me resta? ¿Cuánto es lo que me resta de esto? $4,924.28. Este valor que tengo yo aquí es el que me tiene que tomar el dentellón o los dentellones. Entonces, si yo tengo un F'C de 100, ¿sí? Y yo divido directamente 4.924.28 entre 100, bueno, en este caso tendría que dividirlo todo, toneladas en pasar esto a toneladas, por ejemplo. Si paso el F'100 a toneladas, ¿cuánto sería? ¿Una? A toneladas por metro cuadrado. O sea, hacer la conversión de toneladas, de kilogramos centímetro cuadrado a toneladas por metro cuadrado. ¿Cuánto valdría este F'C? Ese F'C. 4.92, ¿no? No, esto ya está en toneladas. Ah, ok. Yo estoy pidiendo que el factor F'C, kilogramos centímetro cuadrado, se pase a toneladas metro cuadrado. Mil, ¿no? Mil, ¿no, profe? Entonces yo tendría aquí 1000 toneladas por metro cuadrado. No. Es igual a 100 kilogramos centímetro cuadrado. Entonces, si ahora ya este valor que acabo de encontrar, ¿qué es lo que me tiene que tomar el cortante del concreto? Lo divido entre 1000. ¿Sí? Y si se fijan, acá arriba tengo toneladas y acá tengo toneladas metro cuadrado. El resultado me va a dar un área, ¿sí? Que es de 4.924, ¿sí? Metros cuadrados. Porque tonelada con tonelada se eliminan y por la ley del sándwich pasa por arriba. Esto quiere decir que yo tengo 4.924 metros cuadrados que tengo que abarcar para el cortante. Entonces, yo puedo en la base de la presa, acuérdense que estamos trabajando esto, donde vale B y esto vale 1 metro, ¿sí? Entonces, yo puedo establecer, por ejemplo, aquí, vamos a poner esta sección con un ancho prácticamente de 2.924, este ancho que está aquí, y un ancho acá, por ejemplo, de 2 metros. No lo llenaste. Porque Ay, el cortante que me da esta sección, ¿sí? Que es 2.94 de ancho por 1 metro, me da 2.94 metros cuadrados. Y en esta sección, 2 por 1 metro me va a dar 2. La suma de los cortantes de estos dos me da 2.924 metros cuadrados. Eso quiere decir que este dentellón, en 1 metro de ancho de presa, este ancho que tengo yo aquí, ¿sí? Tendría que ser 2.924 y este ancho de dentellón lo puedo manejar de 2 metros. ¿Alguien me puede decir, ¿puedo manejarlo de 3.94 metros? Sí, puedes manejarlo de ese valor
y en este lado de la sección de la presa puedes poner 1 metro de dentellón. O inclusive pudieras manejar un solo dentellón en la base de la presa de 2.924 metros cuadrados. ¿Sí? Porque este finalmente va a ser el esfuerzo de cortante que vamos a tener acá. A ver, lo voy a tener. ¿Se entendió esa parte? Ay. Profe, disculpe, ¿me podría repetir cómo sacó los 2.924 del No, estos los propuse, Ah, ok. es propuesta. Más me da el 4.924. Ah, ok. Por eso os decía, puedes ponerle aquí 3 metros, sí, le pones 3 metros aquí y 1.924 acá y se vale. Aquí uno de los detalles importantes es que el dentellón más grande tiene que quedar En la del base. lado izquierdo del giro que va a tener la presa, ¿sí? Para que este dentellón que tenemos acá, con su peso, se traten de eliminar o se traten de compensar. Entonces, si este dentellón es más grande que este dentellón, finalmente va a producir un momento también en contra de lo que estamos manejando para el volteo. Ok. ¿Sí se entiende? Sí, profe. Sí, profe. ¿Alguna duda? Ahí se veía bien guapo, ¿verdad? ¿Y ahora por qué se dejó crecer el pelo? ¿Verdad? Igual y se vale que, por ejemplo, al haber obtenido este valor, sí, digo, ahorita lo estamos haciendo muy, digamos, muy directo con el F'C. En realidad, acuérdense que el B del concreto, ¿sí? Involucra tanto un factor de reducción, que es de 0.7 por ser del concreto, por el ancho, por creo que lo manejan como L, y luego manejan la distribución de acero que pudiera tener el dentellón para obtener el BC del concreto, ¿no? Entonces, sí tendríamos que evaluarlo con la ecuación de cortante para el concreto para poder obtener este dato, ¿no? Y ya establecer cuál es la sección apropiada que debe tener aquí. Entonces, no es tan complicado, esto ya más es estructural y lo pueden analizar como si fuera una viga en cantilever. ¿Por qué no le han pagado nada? Por ejemplo, una sección de una viga en cantilever, donde el cortante que se esté presentando aquí pues es el que están buscando para obtener la distribución del acero que pudieran tener en la sección. Pero nada más lo analizaríamos por el efecto cortante. ¿Qué preguntó? Ay, me distraje. ¿Alguna duda? Nada más dijo que se iba a mejorar, ¿verdad? No. Ok, si no hay ninguna duda, por favor, copien este problema, se los voy a dejar de tarea. Tienen que hacer todo el desarrollo del problema. En este caso, revisar la sección de la base y el desplazamiento que pudiera llegar a tener, el factor de seguridad. Si cumplen, bueno, pues está bien. Si no cumplen, hay que meterle la parte de los dentellones. Una vez que terminen de copiarlo, los vería ya entonces el lunes. Calcular la base de la presa para su estabilidad considerando. Profe, ¿me podría volver a explicar cuando no, pues,
cuando no esté en el factor de seguridad de 1.5 y 2, Ajá, ¿no se multiplica el 5075? no. Ahí Son las va. fuerzas resistentes. Ahí va a buscar Es un la valor, fricción por la valor, normal y la cohesión por el área. Entonces son resistentes ah, estos. que le puede Las dar que para están llegar al factor de haciendo que la presa seguridad, deslice ¿no? son las fuerzas horizontales. Ok, profesor. Bueno, gracias. Sí. Yo siento que no se pudo. No, ya de verdad, claro. ¿Alguna otra duda? Lo que yo tengo duda es cómo empezó el problema. Si fue del mismo ejercicio anterior o si es nuevo. Porque no, porque me va a decir, ay, ya empezamos desde el principio. Ok, entonces cópienlo y los veo el lunes. Sí, profesor, gracias. Gracias, profe. Sí, profe, gracias. Ay, bueno, pues adiós entonces.